pues ahí pendientes de la programación de Canal 7. Hoy sí ya estamos aquí en vivo transmitiendo directamente desde local de la iglesia de la iglesia Oasis. Estamos tirando la señal en vivo para todo el pueblo de Texistepeque y también estamos llegando a muchos lugares del mundo a través de la internet. Así que Dios les bendiga. Les saluda el pastor William López. Somos Iglesia Oasis y el programa Conversatorio Cristiano de la Iglesia Oasis. Hoy tenemos un tema: cómo identificar una iglesia genuina, una iglesia verdadera, una iglesia que sabemos que debe de hablar y debe de pronunciar lo que es el mensaje de Jesucristo. Vamos a estar hablando de todos estos temas, pero nos quedamos ahí presentando al hermano Santos Mesa, que es pues el hermano que también va a estar apoyando, ¿verdad?, este tema en esta oportunidad, miembro de Iglesia Oasis y también líder con nosotros, el hermano Santos Mesa. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. La verdad es que, disculpando por un momento, tuvimos interrupción en energía eléctrica, pero ya estamos acá nuevamente para llevar a cabo esta programación conversatorio cristiano de acá del local de la Iglesia Oasis. Qué bendición que el Señor nos ha permitido. Y como les decía, ya para terminar este año 2013, primer programa en vivo que vamos a transmitir en este lugar, y esperamos que cada uno de ustedes que están viéndonos a través de Canal 7 puedan ser bendecidos y a la vez puedan estar atentos a lo que el Señor quiere hacer. En esta hora le damos gracias al Señor por permitirlo, poder estar un día más en este lugar y poder llevar esta programación de conversatorio cristiano desde acá de Texistepeque, todo alrededor y alrededor del mundo, también por medio de la internet. Bendiciones para cada uno de aquellos que nos están viendo en todos los lugares. Bueno, también tenemos con nosotros al hermano Carlito Ramírez, él también pues miembro de Iglesia Oasis, líder también del grupo de discipulado que el Señor ha estado usando aquí en medio de nosotros. Así que le vamos a presentar al hermano Carlito Ramírez para que él pueda saludar en las cámaras de Canal 7 también. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio poder estar acá junto con mis hermanos para poder compartir la palabra del Señor también en este precioso momento que hemos apartado, ¿verdad? Como ya conocemos, se titula por el Conversatorio Cristiano de la Iglesia Oasis de Gracia. Así que un saludo para todos los que nos sintonizan por Canal 7, estamos totalmente en vivo. Déjenme decirle de que ahí donde está usted, pues póngase cómodo, que el Señor va a hablar a sus vidas, el Señor nos va a hablar, y cómo la forma correcta, cómo debemos de adorar a Dios, cómo debemos de exaltarlo, cómo debemos de identificar si estamos en la verdad o estamos equivocados. El Señor nos va a hablar a través de este tema precioso. Así que Dios les bendiga a todos. Amén. Así que el tema, como ustedes lo acaban de escuchar, vamos a estar hablando acerca de cómo identificar cuál es una iglesia genuina, donde usted pueda tomar en cuenta, ¿verdad?, muchas cosas que podemos tomar en cuenta para identificar cuál realmente pues es una iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia del Señor. Porque, hermanos, hoy en día pues cualquiera, ¿verdad?, comienza un grupo y dice que es una iglesia, ¿verdad? Estamos viendo eso y estamos llenos de todo este tipo de grupos. Entonces es tiempo de defender, ¿verdad?, la verdad y desarrollar un discernimiento pues bíblico, ¿verdad?, para identificar a las iglesias genuinas. Y esta es una de las razones por las cuales algunas personas no encuentran realmente una iglesia verdadera, pero algunos no se congregan por la falta de eso. Entonces vamos a tomar como base para hablar de una iglesia verdadera la que el Señor Jesús dijo en el capítulo 16, desde el versículo 13 al 27 de Mateo,
cuando le preguntó, por ejemplo, Pedro, ¿verdad? ¿Qué dicen los hombres acerca de quién soy yo? Y quisiera leerles parte de Mateo para que nosotros tengamos bien claro, ¿verdad?, qué es, cómo identificar una iglesia, pues que sepamos que sí está en lo correcto. Dice el versículo 16, estamos en Mateo capítulo 16, veamos el versículo 13, desde el 13 vamos a leer, dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas también. Y les dijo: ¿y a vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, le dijo: Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan venido el Hijo del Hombre, viniendo en su reino. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, y pues como decíamos en la introducción, estos días, ¿verdad? Cualquiera dice: bueno, voy a poner, o voy a, como que si fuera algún almacén o alguna tienda, voy a poner una iglesia. ¿Verdad? Algunos dicen, este puede ser un negocio, puede ser algo. Dicen: bueno, voy a poner una iglesia, y cualquiera quiere hacer su grupo, pero primero debemos entender que todo lo que se refiere a la iglesia del Señor es un llamado de parte de Él, hermanos. Bueno, sí, hermanos, la verdad que hay mucho de qué poder comentar, ¿verdad? Por lo menos este pasaje que acabamos de leer puede ser mal interpretado, o ha sido mal interpretado, ¿verdad? Hace poco, ayer por cierto, me hacían una pregunta y me decían el por qué tanta iglesia y por qué tantas congregaciones, decían ellos, pero esta persona me decía iglesias. Entonces, directamente la pregunta no fue directa a mí, sino que la estaban haciendo a un hermano. Y cuando yo llegué a ese lugar, me pasaron a mí, ¿verdad? El hermano de esa edad, dice: ¿por qué?
Bueno, entonces fue el Señor el que me dio la respuesta. Y yo pude decirle que la iglesia es una sola. Y la iglesia tiene un origen. Y el origen es en Jesucristo. Allí nace la iglesia. Entonces, porque la persona que me preguntaba estaba dudosa. ¿Y por qué tanta, verdad, congregación, tanta iglesia? No, le digo yo, recuerde que la iglesia es una sola. Y la iglesia nace, hay un lugar de nacimiento de que tiene la iglesia. Y yo les decía a él que la iglesia nace en la cruz del Calvario, porque la iglesia es comprada, es redimida a precio de sangre. Entonces, cuando el Señor dice consumado es, todo está hecho en la cruz del Calvario, allí nace la iglesia. Amén. Sí. Entonces, hermano, este pasaje ha sido mal entendido también, porque creen que la iglesia está fundada en un hombre. El texto que usted leía, hermano, por ejemplo, el 23, o unos antes, donde el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién es Él? ¿Qué dice la gente primero, verdad? Primero dice, ¿qué dice la gente que soy yo, verdad? Entonces unos dicen Elías, otros dicen Juan, otros Jeremías, otro profeta de la antigüedad, y para ustedes les dice, ¿quién soy yo? Entonces Pedro recibe la revelación del Padre y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos allí que la iglesia está fundada en Jesucristo, pero vemos muchas situaciones que se están dando, que ese pasaje que sigue, el de abajo, el malentendido, donde creen que la iglesia fue fundada en Pedro. Entonces allí, hermanos, podemos ver que hay un problema, porque la iglesia no solo está fundada en Jesucristo. Entonces cuando Pedro dice estas palabras, el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y donde le dice, y en esta roca, ¿verdad? Porque después le dice, yo creo que el mismo pasaje es donde le dice, tú eres Pedro, le dice. Sí. Y sobre esta roca dice que eres mi iglesia, pero no le está diciendo que es Pedro. A Pedro solo le da un ministerio, le está dando un ministerio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, le está dando un privilegio de tener un ministerio de poder predicar su palabra, porque recuerda, hermano, que el Evangelio, cuando usted le comparte una palabra, está abriendo una puerta, pero si la persona recibe el Evangelio de Jesucristo, también en los cielos se ha abierto esa puerta para que él entre. Pero si él no recibe el Evangelio, también es cerrada esa puerta para él. Por eso el Señor le dice a Pedro, a ti te daré las llaves nada más, las llaves del reino de los cielos. Lo que tú atares será atado también, y lo que desates también será desatado. Pero realmente la iglesia, hermanos, está fundada en Jesucristo. Amén. Es importante ese comentario que acabamos de escuchar del hermano Carlito, porque una de las cosas, ¿verdad?, que debemos dejar bien claro, y ya para entrar en materia, el punto número 1 que queremos tratar en esta tarde es que pues una iglesia, la iglesia genuina, la iglesia verdadera, para que usted pueda diferenciarla, ¿verdad?, de otro tipo de sectas o de otro tipo de reuniones o de agrupaciones, sociedades, qué sé yo, como le quiera llamar. Primero tiene una cristología bíblica, y lo que estaba hablando el hermano, cuando Jesús le dice, ¿verdad?, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le dice, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces tiene una confesión correcta de quién es Jesucristo, tiene una confesión correcta de quién es Jesucristo. Está bien claro, desde el versículo 13 hasta el 16, si lo podemos repetir, hermano santo, tal vez usted lo puede leer de nuevo. Lea ahí donde Pedro, ¿verdad?, confiesa a Jesucristo, desde el 13 hasta el 16. Sí, dice su palabra así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Amén. Tal vez podemos hacer una lectura que tenemos ahí en el material, hermano Carlitos, de este comentario que nos habla que tienes una confesión, ¿verdad?, correcta de quién es Jesucristo. Y en el primer puntito ahí dice, tienen una cristología bíblica. Y después de Jesús decir esto, entonces ese significado, ahí tenemos un comentario muy bueno que tiene también pues que ver con lo que usted mencionaba, hermano Carlitos. Amén, hermano. Sí, la verdad que, hermanos, es un tema muy bonito, muy interesante, porque es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces dice en el primer punto, tiene una cristología bíblica. ¿Quién dice el hombre que es el Hijo del Hombre? Hace una pregunta. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue la palabra que contestó Simón, ¿verdad? Simón Pedro. Amén. Y tiene una confesión común de que Cristo como Salvador y Señor. Y esto significa que reconocen que su salvación es por gracia sola y viven por una vida de obediencia al mandamiento del Señor. Ahí está, ¿verdad? O sea, usted hacía referencia que el origen está en Cristo Jesús. Entonces, por supuesto, la iglesia también, pues lo que hace es bíblicamente, ¿verdad?, apegarse a ese, por decirlo así, a ese origen que lo encontramos en Cristo Jesús, hermano. Amén, hermano, sí. Pero para hablar un poquito más adelante, también pues hablando, por ejemplo, tal vez el hermano Santo nos puede leer ahí en Isaías 44, en donde también pues aclara, ¿verdad?, que es el Hijo del Hombre, desde el versículo 16, versículo 8, hermanos santos, hasta el versículo 16. Amén. Sí, su palabra dice así, Isaías 44, 8 al 16 dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de la talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de lo que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es? ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre la obra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tener en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toda de ellas para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño que quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Ahí está también, esta es una lectura que nos indica también de que nosotros como iglesia tenemos que adorar a un Cristo vivo, ¿verdad? Un Cristo
no ídolos, como es, porque aquí el profeta prácticamente está haciendo referencia a que los ídolos, ¿verdad? El mismo escultor, el mismo que los hace, también pues los adora. Amén. Y como queriendo decir, esto no es correcto, ¿verdad? Entonces, porque Cristo realmente está vivo, hermanos, y lo que destaca también es que no es una asamblea o una reunión de personas que solo desean sentirse espirituales, ¿verdad? O necesitan alguna motivación. No, por el contrario, saben que Cristo está vivo, ¿verdad? Y que Él es el Rey de Reyes, ¿verdad? El Señor, y son los hijos en realidad del Dios viviente, hermano Carlitos. Venga, hermano. Sí, hermano, la verdad que, como le digo, tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de misericordia. Sí, correcto. El que ha existido por los siglos de los siglos y es de eternidad hasta la eternidad. Lamentablemente, pues, vemos muchas situaciones adversas al modelo bíblico de la palabra. Vemos de que en este pasaje de Isaías, haciendo énfasis en aquellos hombres que se forman un Dios de madera o de diversos metales, pero en esta ocasión el escritor está comparando a estos ídolos como nada. Hermano, usted, como dice el escritor, siembran un árbol, una semillita, nace un árbol, bueno, crece y luego pues lo cortan y empiezan a darle talla. Y como dice el profeta, una parte es para ocuparlo para calentarse, otra cosa para hacer la comida, bueno. Pero vea, hermanos, de que nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y manda que lo adoremos en espíritu, en verdad, que nosotros podamos tener un Dios verdadero en el cual podemos confiar y en el cual nosotros ponemos esa mirada en Él. No podemos confiar, hermanos, en nadie más. En eso lo tenemos bien claro. Hemos creído en Dios y no podemos nosotros andar creyendo en objetos, cosas creadas por el hombre. Entonces, hermanos, vemos la situación a diario, bien difícil, hermanos. Uno se duele en el corazón al ver las personas caminando y profesando supuestamente un evangelio, profesando una religión y caminando por el lugar equivocado, por la dirección equivocada. No nos queda más, hermanos, de que poder interceder por estas personas, pedirle a Dios que quite la venda de los ojos de estas personas que han caído en esa situación bien baja, hermano. Es bien lamentable, pero si el Señor nos ha permitido, hermano, poder estar en este lugar y poder hablar de su palabra, déjenme decirle que no podemos callar, hermano. La palabra es el modelo. Él es el mapa que debemos de seguir nosotros. Si nos apartamos de allí, hermano, estaremos equivocados. Por eso que nosotros tenemos la Biblia, siempre leemos la palabra del Señor, nos apoyamos en ella para poderle comprobar, para poderle demostrar a usted cuál es el camino correcto, la dirección que usted debe de seguir. Y no como en esta ocasión que estaba pasando en el Antiguo Testamento, cuando aún el pueblo de Israel, ¿verdad?, cayó bien bajo, hermano. El Señor por eso lo hizo pasar por situaciones bien tremendas, bien difíciles. Porque el pueblo de Israel, el que tenía que ser el modelo, el que tenía que ser el pueblo que adorara y exaltara a un Dios vivo, y que Israel tenía que transmitir el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de salvación al mundo entero, no lo hizo. Aún cayó más bajo, dice, que aquellas otras naciones, cuando aquellas naciones esperaban que Israel diera un buen testimonio para que ellos pudieran creer en Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces ellos, hermano, entonces podemos ver en nuestra situación, hermano, en nuestro tiempo también, como muchos grupos que han nacido de la noche a la mañana,
profesan un evangelio bastante diferente al modelo bíblico. Entonces, como estamos, hermanos, desarrollando este tema, ¿cómo identificar a una iglesia genuina, una iglesia adoradora, Sí. una iglesia que proclame el evangelio de Jesucristo, el evangelio de verdad, como Sí. Pablo hablaba en los Gálatas? Pablo les hablaba a los Gálatas que no es que haya otro evangelio, ¿verdad? Solo Sí. es uno. Lamentablemente había grupos que se habían desviado de la verdad, profesando un evangelio basado a dogmas, basado a doctrinas humanas, porque el dogma es una doctrina humana, ¿verdad? Una doctrina de hombre, basadas, hermanos, a costumbres, basadas a muchas cosas que Pablo observaba en ese momento y le hacía énfasis a los Gálatas que tuvieran ese especial cuidado. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, 1:6 dice, y dice Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso quiere decir, hermano, que también uno tiene que tener especial cuidado, porque podemos desviarnos. Hemos llegado al camino correcto, nos han instruido, nos han enseñado la verdad, y aún así nos desviamos. Hay que tener ese cuidado también, lo que ya estamos dentro de una iglesia. La iglesia puede ser genuina, puede ser verdadera, de hecho lo es, la iglesia de Cristo, pero también hay personas que se pueden desviar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de fundar bases sólidas en esa persona, para que cuando haya, hermano, situaciones como las que hemos visto en estos días, que hay personas que se van, hermano, por no tener un fundamento sólido en su vida, y no es que no se les haya enseñado, y no es que la iglesia no sea genuina, porque muchos podrán decir, bueno, ¿y por qué hablan de una iglesia genuina y miren el fulano, y miren la mengana, si son de ahí mismo? Sí. No está de más explicarlo, porque tenemos que defender, hermano, la identidad de la iglesia. Amén. Yo como testigo, hermano, puedo dar fe de que la palabra está llegando, la palabra ha llegado. Sí, pues Pero sí. cuando hay alguien que se desvía, como en esta ocasión, y dice Pablo, no es que haya otro evangelio, no hay otro, sino, hermanos, de que hay quienes que perturban, cambian la forma, el estilo del evangelio. Entonces, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, este sea anatema. Sí, amén. Es bien difícil. Entonces, eso es lo que Isaías le hacía énfasis al pueblo de Israel, en el pasaje que mi hermano leía, Isaías 44, del 8 al 16. Le estaba hablando a su pueblo, a Israel. Que Israel, hermano, después de ver de que él tenía que ser el modelo, él tenía que ser el que llevara el evangelio a todas las naciones, si había desviado de la verdad. Entonces el Señor lo confronta, porque metieron en el culto a Yahvé, el culto a Dios, metieron objetos como dioses que no debían de haberlos mezclado en el culto para Dios, hermano. Se equivocaron ahí, ¿verdad? Se equivocaron, hermano. Entonces ahí está el Y es problema. importante esto que estamos hablando, porque sí, también pues debemos entender eso, ¿verdad? Que la iglesia está viva, que la iglesia pues tiene una vida nueva, tan llenos del Señor, ¿verdad? Estamos, y es una vida pues totalmente diferente la que ahora estamos practicando en Cristo, hermanos santos. Sí, la verdad es que el Señor, pues a través de su palabra, conforme cada uno de nosotros vamos leyendo la Escritura, vamos viendo que no hay ningún otro Dios a quien podamos adorar. La verdad es que el Señor nos permite a cada uno de nosotros ver cómo hay un Dios vivo, un Dios a quien debemos de seguir, a nuestro Señor Jesucristo, que Él, pues la verdad es que nos ha dado vida por gracia. Y si estamos aquí por la gracia y la misericordia de Él, que Él murió para darnos vida a cada uno de nosotros. Dice, la predicación es una de las personas de Cristo,
¿verdad? Sí. ¿Cómo podría un predicador tener otro tema? Sí, eso ya es hablando en cuanto a la forma de predicar, ¿verdad? Así es. Ese otro. Entonces, cada uno de nosotros vemos en el Nuevo Testamento, está lleno de Jesucristo. Cada uno de nosotros sabemos que Él nos ha permitido a cada uno de nosotros este tiempo para poder estar en este lugar. Y en este tiempo que estamos viviendo, hermano, es bueno que cada uno de nosotros demos a conocer cómo debemos de andar, porque también tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Sí. Conforme nosotros, amén, así es. Entonces cada uno de nosotros estamos persistiendo en el Dios que nosotros adoramos, al Dios que alabamos, es un Dios vivo y un Dios que podemos dar testimonio de que Él los encontró a nosotros, sí, ¿verdad? Y este tema también de la predicación, por ejemplo, ¿verdad? Amén. Este es algo que hay que ponerle mucha atención, hermano, porque la predicación, o sea, lo que se predica, ¿verdad? Lo que se habla, lo que se dice, todo tiene que ver con la obra de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si hay algún lugar donde no se predique de Cristo, ¿verdad? Sino que se enseñe otras cosas, hay que tener ese cuidado también, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es bien, o sea, nos manda a la Biblia lo que usted decía, ¿verdad? Entonces, si predicamos otra cosa, vana sería la cruz, ¿verdad? Sí, a través, dice, el gran tema de la piedad. Estamos viendo en 1 Timoteo 3:16, donde lo dice en su palabra, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cada uno de nosotros, el Señor pues nos permite a cada uno de nosotros que indiscutiblemente es nuestro Dios a quien le debemos todo. Es grande el misterio de la piedad. Sí, y o sea que todo, por ejemplo, hablando, ya hablamos un poquito de lo que es, pues que tenemos que atender a lo que dice la Biblia, ¿verdad? La palabra. Amén. También hemos hablado de que o sea, la iglesia del Señor son aquellos que no están adorando otros dioses, ¿verdad? No adoran ídolos, sino que adoran a un Cristo vivo, ¿verdad? Adoramos a un Cristo vivo. Y lo otro también en cuanto a la enseñanza, la predicación, lo que enseñamos, lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Yo te enseño a ti lo que he aprendido de otros. Y todo se encierra, ¿verdad? En que Cristo vino pues a morir en la cruz del Calvario por nosotros, y la gran comisión también ahí se resume, ¿verdad? Él nos envía a enseñarles los mandamientos, los preceptos de Dios, lo que Dios establece, y la palabra pues viene, hay de aquel, ¿verdad? que no agarre este consejo, porque la verdadera iglesia predica de Jesucristo, predica de su gracia, predica de sus mandamientos, predica de sus preceptos, de lo que Él ha establecido. Esa es la predicación de una iglesia verdadera, hermano Carlitos. Amén, hermanos. Si una iglesia no es el centro de Jesucristo, déjenme decirle que desde ese momento está fuera. Sí, bíblicamente. Sí. Si no es el centro de Jesucristo, hay serios problemas y tiene que revisar su vida y tiene que revisar cómo están, porque hay un problema serio. Entonces, ¿cómo se da a conocer a Jesucristo? Es a través del mensaje, de la predicación. Es así como llegó a nuestras vidas. Yo recuerdo cuando recibía a Jesús como mi único y suficiente Salvador, fue por medio de la predicación del mensaje de Jesucristo. Fue el que entró a mi vida, y como dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y es eficaz, no falla. Entonces es a través de la predicación oral, ¿verdad? Es así como nosotros transmitimos el mensaje que está escrito en la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor, hermano. Entonces ella es la que nos enseña cómo nosotros debemos de dar el mensaje, siempre
centrado en Cristo, ¿verdad? Cuando hay No podemos ponernos, por ejemplo, a contar chistes, ¿verdad? no se puede. O hablar de otras cosas, porque lo que enseña la palabra es que vayamos a ella, que la descudriñemos. Exactamente. Entonces ese es el mapa, como decía usted al inicio, el mapa el que nos marca ahí por dónde vamos nosotros a entrar, ¿verdad? Cómo es que el Señor pues nos está preparando para que en realidad hablemos de su palabra, hermanos. Amén, hermano. Entonces, si hay algún amigo, ¿verdad?, que dice, bueno, yo estoy confundido en esta área y veo que unos predican de una cosa, otros predican de otra, la verdadera iglesia, déjeme decirle, es la que siempre pues predica de Jesucristo, predica de la palabra del Señor, de la Biblia, y que enseña, ¿verdad?, enseña correctamente lo que la palabra del Señor demanda, hermanos. Sí, amén. Acá en primera de Timoteo 4:13 vamos a leer, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esto es bien importante para cada uno de nosotros, ser testimonio también ante las vidas, de que un día nos predicaron a Jesús, el Dios viviente, y nosotros atendimos ese llamado que el Señor nos hizo en ese momento. Ya a los años que tenemos, Dios los ha permitido a cada uno de nosotros poder seguir adelante. Y acá, déjeme decirle para usted que nos está viendo, no estamos acá porque nosotros hayamos querido, sino que el Señor tuvo misericordia, tuvo gracia sobre cada uno de nosotros. Y así, para cada uno de ustedes que todavía se encuentran sin Cristo en su corazón, todavía no lo han recibido, es la oportunidad, porque cada uno de nosotros sabemos que Dios los ha permitido esa gracia para poder llegar a sus caminos, y acá estamos predicando su palabra, llevando ese evangelio como una iglesia genuina, una iglesia que el Señor quiere que en aquel día los presentemos delante de Él. Amén, ¿verdad? Así que también queremos aprovechar para saludar a los amigos, a los hermanos, a las hermanas que nos están viendo. Se está comunicando con nosotros desde Los Ángeles, desde Estados Unidos. Se ha comunicado la hermana Maribel. Ella quiere enviarle un saludo a su hija Delmi. Así que también saludas al pastor William López, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque ya estamos ya comunicados por medio de la internet. También Karina coloca un comentario muy lindo y dice: la verdadera iglesia tiene que identificarse con el ejemplo, tener principios, adorar en espíritu y verdad y adorar a Jesucristo. Entonces, bueno, aquí estamos ya dándole ese saludo, hermana Maribel, ¿verdad? Hermana Sonia saluda a su hija Delmi, ella está allá en Estados Unidos, y saludos también para Karina, que se ha comunicado a través del Facebook, a través de Canal 7, ¿verdad? Si usted nos está viendo también y quiere hacer otro comentario, pues también va a ser bien recibida, ¿verdad? Bueno, vamos al segundo punto, hermanos. Hemos tocado ya el primer punto, que tiene que ver con una confesión correcta de quién es Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? Ahora, el otro punto también habla que tiene que tener la iglesia genuina, la iglesia verdadera, tiene que tener la claridad de las escrituras, de la palabra, y sobre todo estar edificada en la palabra. Lo que usted decía, ¿verdad? Ya se adelantó ahí en esa parte, y está correcto, porque
las Escrituras es la única, hermano, revelación certificada, es la única que nos habla el plan precioso de Jesucristo, el plan precioso de Dios para nuestra vida. Sabemos que hay libros de apoyo, sabemos que hay literatura mucha, pero la palabra de Dios siempre va a llevarnos a la Biblia, la revelación de Dios siempre. Entonces, la iglesia debe estar edificada sobre ella y debe de estar también enseñando sobre la Escritura. Tal vez podemos leer los versículos 18, ¿verdad?, al 23, que son los que siempre de Mateo, hermano. Mateo, ahí donde estábamos, en el capítulo 16. Vamos a leer porque es la otra parte que pues tenemos que tener bien claro también, ¿verdad? Dice, y en el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, lo que usted estaba resaltando, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando pues de la iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas, dice, no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, dice, mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo, y desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, esto es de poner mucha atención, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, las Escrituras, hermanos, son las únicas, ¿verdad?, que traen esa revelación de parte de Dios. ¿Te iba a decir algo, hermano Carlitos? Bueno, sí, hay mucho que comentar, pero lo que estábamos analizando en este punto, o estamos analizando, es que son las Escrituras las que nos enseñan la dirección correcta, ¿verdad? Amén, correcto. El mensaje central que debemos de compartir siempre, sí, que es el tema central de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces es a través de las Escrituras, a través de la Biblia, por eso nosotros nunca nos debe de faltar la Biblia, ¿verdad? No, y usted explicaba que en este pasaje hay mucha confusión. Oh, sí, hermano, cierto. Porque la gente como que a pesar, hermano, que en el último versículo Jesús es bien claro, que para que no se vayan a confundir, miren, esto debe de ser algo de Dios, no de los hombres. Amén. Entonces, sí. porque ahí fíjense, hermano, que ahí está la explicación bien clara. Yo no sé por qué la gente se confunde con esto. Sí, fue en el versículo 23, ¿verdad? Que sí. El Señor le dijo a Pedro, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Sí. Me eres estorbo. Entonces, si él hubiera sido el fundamento de la iglesia, no le hubiera dicho así. ¿Cómo le hubiera dicho? Entonces, allí, como le decía, hermano, ha sido un texto mal entendido, donde el Señor le dice, entonces tú eres Pedro, ¿verdad? Sí. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Creen que la iglesia, en esa palabra, el Señor le está dando toda la autoridad a Pedro de que en él está fundada la iglesia. Ese es el peor error. Imagina que y después le dice que sobre la iglesia no van a permanecer las puertas del Hades, ¿verdad? Sí. ¿Cómo él lo va a llamar demonio después? ¿Cómo? No puede. No, porque él quería que entendiéramos que esto es de Dios. Amén. Que esto no se trata de hombres. Sí, hermano. Esa es una de las cosas que tenemos. Por eso es que a veces tanta confusión. Por ejemplo, hay pues lamentable decirlo, pero hay muchas cosas demoníacas, por ejemplo, que
tienen sus propios dioses, ¿verdad? Son hombres. Y pues, qué terrible, pero la Biblia no nos dice eso. No, hermano. Por ejemplo, el Papa, ¿verdad? El Papa la gente lo ve como un Dios, ¿verdad? Como un Dios. Ay, ofender al Papa es como meterse ahí en un problema grave, pero esto, la Biblia en ningún momento menciona que haya pues otra, no, solamente es Cristo. Entonces, lo demás, hermanos santos, si pueden leer ahí el comentario, lo demás es puro invento del hombre, ¿verdad? Sí, la verdad es que la Escritura es la única revelación certificada, o sea, certera. De lo demás es invención de los hombres, o invento de los hombres, doctrinas de demonios. ¿Y cómo lo podemos decir? Dirán ustedes, ¿por qué? A través de la Biblia. Por eso es bueno estudiar la Biblia. Y vemos en el libro de Timoteo, La carta de primera Timoteo 4:1, lo que dice su palabra así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Se apartarán. Se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí. Entonces, ahí vemos que a través de su palabra, pues Él lo está hablando a cada uno de nosotros, cómo la iglesia tiene que estar ya fundamentada totalmente, que es Cristo, no apartarlo de otra doctrina. Amén. Porque la verdad es que, ¿cómo lo podemos comprobar? A través de la Biblia, leyendo su palabra. Ahí no hay nadie que nos pueda engañar, porque nosotros vemos y abrimos la Biblia y buscamos los textos bíblicos. Por eso todo aquel que camina en una iglesia cristiana evangélica lleva su Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta lo que el hermano, el predicador que está en ese momento los está hablando, los está predicando. Y eso podemos contactar a través de la Escritura. Por eso que es una iglesia que totalmente, cada uno de nosotros no debemos de apartarlo hacia otro lugar, porque la verdad es que su palabra nos habla bien claro a cada uno de nosotros, no apartarlo de la fe. Imagínense, hermano, que ahí lo que usted decía, hermano, que un ministerio centrado, por ejemplo, en otra cosa, ¿verdad?, que no sea Dios, un ministerio centrado en otra cosa que no sea Dios, eso es del demonio. Amén. Realmente eso no tiene. Y queremos aprovechar también porque hay gente que está viendo ya la señal de Canal 7 y está tratando también de compartir, de también aportar sus conocimientos y también sus pensamientos acerca de este tema. Y tenemos a José Ricardo Magaña. Él nos está sintonizando. Un saludo en este momento para José Ricardo Magaña. Él está allá en Colonia El Zapote y él dice esto: la verdadera iglesia, dice, es aquella que se guarda para Dios, hace todo por amor de Dios. Ahí está el comentario de nuestro hermano José Ricardo Magaña, allá en Colonia El Zapote. Saludos para usted, para su familia, y gracias que está sintonizando a esta hora de la tarde Canal 7, ¿verdad? Entonces, hermanos, un ministerio centrado, todo el ministerio de la iglesia debe estar centrado en Dios. Si no está centrado en Dios, si está centrado en el hombre, ahí hay un problema grande, porque no está correctamente. Entonces, la iglesia no está para entretener o satisfacer las necesidades carnales de los hombres, sino para dar la verdad revelada de la Escritura. Miren, qué tremendo esto, hermano. Una iglesia correcta, pues, no va a darle rienda, ¿verdad?, a la carne, ¿verdad? Y vamos y hagamos, y no importa, ¿verdad?, porque hay muchos grupos, ¿verdad?, que así predican. Él dice, no importa lo que usted haga, hermano, haga lo que de todas maneras ya somos salvos, ¿verdad? Y vamos a darle rienda a la carne. Pero la verdadera iglesia no, se predica la palabra, o sea, se centra, el ministerio está centrado en Dios. Sí, y es una revelación clara para que hasta los niños lo puedan entender. Si vemos en 1 de Juan 1:5,
lo que dice así su palabra. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces cuando nosotros pues venimos al Señor, Él nos aparta totalmente y Él quiere que seamos luz en medio de esas tinieblas, que nosotros le llevemos el mensaje. Si vemos en este tiempo que estamos viviendo, de este mes, de fin de año, cuántos dioses se han levantado, cuántas vidas porque totalmente han tomado una doctrina errónea y no han estudiado la Biblia, que a través de la palabra cada uno de nosotros el Señor nos está permitiendo. Y ahora en la mañana, fíjese hermano, que veníamos hablando de eso con el hermano Carlito, y él me decía, hermano, tenemos que predicar más acerca del temor de Dios, pero hermano, eso es importante porque muchas vidas también que están dentro de la iglesia, como si no tuvieran temor de Dios, ¿verdad? Y entonces a veces sirven de tropiezo, a veces también le sirven a Satanás en vez de servirle a Dios, hermano. Amén. Sí, mi hermano, fíjese que me gusta el comentario que mi hermano comenta, que es de la colonia de Zapote. Sí, José Ricardo Magaña. Es una iglesia que se guarda para Dios. Lindo. Bien importante, hermano, una iglesia que se guarda para el Señor. Siempre, hermanos, nosotros recordamos de dónde Dios nos ha sacado. Y la pregunta que comentaba mi hermano de que yo meditaba en mi corazón y le preguntaba al Señor, porque déjeme decirle, hermano, que yo siempre lo que hago es preguntarle al Señor si lo que hago está bien o lo que digo está bien o no. Entonces el Señor me da la respuesta. Una de las preguntas que yo le hacía al Señor era esa, hermano: ¿qué debemos de hacer para que las vidas que están dentro de una congregación, dentro de una iglesia, no se vayan tan fácilmente, hermano? Porque son detallitos que lo apartan de Dios. Son mínimas las cositas que lo desvían del amor de Dios. Correcto. Entonces el Señor literalmente me decía, como en voz audible me decía, se ha perdido la predicación acerca de lo que es el temor a Dios, el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario por ti y por todo el mundo, casi no se predica. Está casi, hermanos, es bien mínimo el porcentaje, la mayoría se predica. Si usted ve en los canales de televisión, la mayoría, no todos por supuesto, ¿verdad? Porque la verdadera iglesia se guarda y ama a Dios. Sigue predicando la verdad. Amén. A pesar de porque ni las puertas del Hades, ¿verdad?, prevalecerán contra la iglesia, no se detienen. Eso el Señor también me lo dio una vez a mí en mi corazón, porque yo pedía por la iglesia y el Señor me decía, me daba este texto y me decía, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. O sea que la iglesia, pase lo que pase, sí se mantiene, sí. Entonces una de esas que el Señor me decía es de que la mayoría predican un evangelio de prosperidad, donde a la persona se le explica que usted puede hacer esto, puede hacer aquello, puede hacer lo otro, y no se preocupe, como usted ya recibió a Cristo, también todo eso de que usted al venir a Cristo usted va a ser prosperado, que usted va a ser... Es cierto, el Señor dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vienen por añadidura. El Señor sabe que tenemos necesidad, pero primeramente es Dios. Entonces todo eso, hermano, déjeme decirle de que el Señor ha venido hablando en mi vida y son de los temas que poco se habla, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, hermano, el poder fundar, poder poner bases sólidas en una persona que son el centro Jesucristo, ¿verdad? Para que la persona, hermano, cuando pasen diferentes problemas, situaciones, porque pasamos tribulaciones, pasamos diferentes problemas, quizás internos, que no nos muevan tan fácil. O sea, ese era el deseo que el Señor me enfatizaba a mí en mi corazón, de las preguntas que yo le hacía al Señor, ¿verdad? Entonces, guardarse para Dios es lo más importante, ¿no? Amén. Entonces, ya para concluir
concluir porque también estamos aquí en el local de la Iglesia Oasis, donde también ya dentro de unos minutos pues vamos a tener una reunión con los jóvenes que ya vinieron por aquí, algunos de ellos. Dios bendiga a los jóvenes que ya están pues por aquí, y a los que no han venido, ¿verdad? Les hacemos una atenta invitación, a los que están en Costa Rica, a los que están aquí en La Monches, en la Miraflores, aquí en La Quinta también, Trinidad. A todos les hacemos una invitación para que se acerquen, porque a las 4 ya entre unos minutitos vamos a tener una reunión especial con ellos. Hermanos, ya para ir concluyendo, porque vamos a dejar esto pendiente, apenas llevamos 2 puntos y el tiempo ha avanzado. Queremos darle ya una conclusión a esto, y quizás lo vamos a quedar con lo último. Vamos a tomar esto como conclusión. ¿Cuál será, hermano santo, entonces, cuál es el problema que está ocurriendo cuando estas personas creen adorar a Dios, pero que realmente no lo están? ¿Cuál será el problema de todo esto? Según lo que aquí estamos en la parte ya final. Bueno, la verdad es que ya ellos pues es una costumbre y han sido mal enseñados, pues es una doctrina totalmente falsa, una doctrina totalmente errónea. Pero cada uno de nosotros, pues que el Señor a través de la Escritura los ha sacado de esa ignorancia ya, hermano. Eso es los ha permitido razón, ¿verdad? de que cada uno de nosotros veamos. Cuando uno desconoce la Escritura, va mal. Amén, así es. Pero muchas veces nosotros pues hemos sido vituperados, muchas veces los han criticado, pero qué bueno que cuando a través de la Escritura nos damos cuenta cómo Dios quiere que cada uno de nosotros actuemos o caminemos. Porque han habido personas que, incluso hasta hermanos que han conocido ya del Señor y se han vuelto atrás, ellos pues han dicho, bueno, ya ustedes pues no se toman un tiempo para disfrutar, para salir en familia, deleitarse. Pero la verdad es que para nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser luz delante de todas esas vidas, en medio de las tinieblas. Y nosotros pues muchas veces nos han dicho, bueno, esos pastores que ustedes tienen no les dan un momento de libertad. Y déjame decirte, estimado amigo, estimado hermano, que tú has hablado de esas palabras. Es Dios el que nos permite a cada uno de nosotros poner esa gracia. Y Él los ha sacado, como dice el hermano Carlitos. Si antes participábamos de esas fiestas de los pueblos, esas costumbres que tienen todas aquellas personas que no conocen a Dios, pero que un día el Señor va a venir y Él pues quiere dar, que cada uno vamos a dar cuenta lo que el Señor quiere cada uno de nosotros demostremos, el poder que Él tiene sobre toda esta tierra y sobre cada uno de sus hijos para servirle. Entonces, yo lo que les invito a cada uno de aquellos que nos han estado viendo, que tiene una Biblia. Si no tiene la Biblia, usted una Biblia por ahí y escudriñe la Escritura y verá lo que Dios está hablando a través de su palabra. Verá que después usted va a estar haciendo comentarios a través de la palabra de Dios. Por eso cada uno de nosotros hemos visto cómo el Señor los ha sacado de esa ignorancia, los ha permitido que podamos seguir adelante, siempre estudiando la palabra del Señor y dando a conocer cada día más su palabra, lo que Él ha permitido, que sigamos siempre fundamentados en Cristo Jesús. Y si vemos a través de su palabra, porque cuando le digo escudriñar la Escritura es que usted se pueda deleitar y pueda estudiarla. Miren, en San Juan 5:39 lo que dice, escudriñar la Escritura porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Testimonio de quién? De Jesucristo, que es nuestro Dios, que los ha libertado, nos ha permitido que estemos en esta tierra predicando su palabra. No es porque seamos la gran cosa o por bonitos, como sea, por color, lo que sea, pero Dios ha tenido misericordia, ha tenido esa gracia. Y espero que cada uno de los que han estado viendo este programa pues pueda poner en práctica y a la vez
memorizarse quizás parte de lo que hemos estado hablando y pueda meditar en qué está fallando o qué es lo que está haciendo falta. Como iglesia nosotros le decimos, busque a Cristo en su corazón totalmente, ábrale las puertas de su corazón al Señor y verá cómo la vida le va a cambiar. Muchas veces van a decir, bueno, va a tener carro, va a tener casa. No, estamos diciendo espiritualmente, verá que el Señor quiere darle un día más de vida y algo mejor. Amén. Esto pues apenas es el comienzo de este tema que tiene mucho que enseñarnos, mucho que compartir, y estamos tratando de concluir con esto, ¿verdad? De que el mayor problema, el mayor error en el que podemos caer es desconocer la palabra del Señor, desconocer la Escritura. Por eso es que hay muchas personas que no la leen, no la descubren. Entonces ese es un problema, porque ahí estamos mal. La iglesia verdadera motiva, incentiva al pueblo a leer la palabra del Señor, a llenarse de Él, a llenarse de sabiduría, a estudiarla, a meditarla. Entonces, Mateo 22, 28, el mismo Señor Jesucristo, Él dice, se equivocan al no conocer, erran ustedes, hay un error al no descubrir la palabra del Señor. Él dice, el error es porque no conocen la Escritura y no conocen del poder de Dios. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, se desvían de la verdad? Porque están sin conocer la Escritura, no están poniendo en práctica la palabra del Señor. También Mateo 21, 42, Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído la Escritura? Entonces esta es la razón por qué una iglesia y sus miembros pueden estar mal, porque no están leyendo la palabra. Por ejemplo, ahí los samaritanos estaban mal, ¿verdad? Porque no leían la palabra del Señor. Y en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 26, también dice que no conocen la costumbre del Dios del país. Y entonces se equivocaron, ¿verdad? Adorando ídolos, adorando otros dioses, y dejaron al verdadero Dios, al verdadero Señor de ellos. Y ese ha sido un problema grande, y quizás es una buena forma, hermano Carlitos, de concluir esta parte que hemos meditado, de que al no descubrir nosotros la Escritura, al no leerla, ahí es donde estamos en problema. Amén. Sí, fíjese, hermano, de que realmente es a través de la Biblia que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, acerca de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. En el texto que leía mi hermano Santos, Juan 5:39, en la parte final dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces son las Escrituras, hermanos, por medio de la Escritura que nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, que son las únicas que dan testimonio acerca de Jesucristo. No hay en otro lugar, es a través de la Biblia. Y cuando ignoramos esto, hermano, Estamos en problemas. estamos bien en problemas. Nos desviamos adorando quizás hombres, o como decíamos al principio, dogmas. Adoramos, quizás caemos nos gusta más que nos cuenten chistes, fábulas y leyendas, bueno, muchas cosas, hermano, que no aparecen en la Biblia. Entonces, cuando nosotros ignoramos la palabra del Señor, fácilmente nos desviamos, fácilmente estamos errados, y desde ahí quedamos descalificados, hermano. Desde ese punto de vista ya no alcanzamos la misericordia de Dios, porque ahí ya hay un problema serio, hermano. Entonces el Señor nos ha dejado la palabra de Dios. Es la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Ella es la que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos reprende, hermano, la Biblia. Entonces, lamentablemente, uno de los orígenes que estaba analizando yo, hermano, es que la persona tiene que recibir a Jesús en el corazón para que se le sea quitada la venda de los ojos. Sí, eso es lo primero.
Entonces, a través de eso, luego viene pues lo que es la enseñanza, la palabra, el leer, escudriñar. Un discipulado. Es un discipulado, así se llama, discipulado. Entonces, el problema es que cuando nosotros no queremos instruir, no queremos discipular, entonces viene otro y se hace cargo de ese pobre hermano y pues le enseña mal, lo forma mal. Entonces ahí está el problema, las consecuencias, hermano, que trae el ignorar las escrituras es bien tremendo. En eso habían caído los fariseos, en ese texto que mi hermano leía, de Juan 5:39. El Señor les dice, escudriñad las escrituras, ¿verdad? Porque vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Sí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos? De que ellos no creyeron en Jesús. Ellos despreciaron a Jesús y el mensaje de Jesús. Entonces el Señor les dice, lean las escrituras y se van a dar cuenta desde Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje central soy yo, Sí. de Jesucristo. Entonces es a través de la palabra que nosotros podemos conocer a Dios. De otra manera no lo podemos conocer, es a través de la Biblia. Amén. Así que, hermano, no sé si tiene algún saludo, hermano, que hacer para ya ir cerrando pues el programa. Queremos agradecer a las vidas que se comunicaron con nosotros, nuestra hermana Karina, nuestra hermana Sonia Maribel, saludos a su hija también, a Delmi, y también a José Ricardo Magaña. No sé si tiene algún saludo por ahí. Bendiciones para cada uno de los que estuvieron conectados y también a todos aquellos que ven, porque yo sé que no pudiera quizás muchos nombrar, pero yo sé que hay varios que en esta hora están viendo Canal 7 porque están siempre pendientes de la programación. Quiero decirle que si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día de poderlo recibir. La verdad es que Él siempre tiene un momento apartado para cada uno de nosotros. Y puedo decir, ¿por qué me dice? Porque un día el Señor, Él también me llamó a sus caminos y permitió que pudiera llegar. Ahí quiero mandar un saludo hasta ahí esta barbería Denis, que mañana estuvimos por ahí quitándolos un poco los años. Y la verdad es que Él nos ha permitido, como les digo, compartir siempre el Evangelio del Señor, y sea también a todos allá en el mercado, también en la agencia Texi, que siempre ellos ven este programa. Quiero decirle que el Señor pues, nos ha permitido que todo lo que hemos hablado está escrito en la Biblia. Es totalmente verdadero lo que estamos hablando. Aquí no venimos a hablar de fábulas, no venimos a contarle chistes, venimos a contarle el mensaje de Dios, a predicarle un evangelio totalmente que viene de parte de Dios. Entonces cada uno de nosotros le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha permitido, y así saludar a mi familia también, que sé que en este momento están en sintonía de Canal 7, como a los amigos de todo este lugar, allá en la Y, que también dicen que lo ven, en la colonia Costa Rica también, también ahí en la colonia El Zapote, la hermana Mercedes de Nolasco también, que los ve, y así a todos los amigos también que los han estado sintonizando. Gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Entonces, ya con esta conclusión, pues que hacíamos, yo solo quiero leerle lo que dice Segunda de Reyes, y se va a dar cuenta de que al ignorar la palabra del Señor, al ignorar la ley de Dios, lo que Dios ha mandado, cómo la gente se puede equivocar y empezar a adorar dioses, empezar a creer en otras cosas. Miren lo que dice Segunda de Reyes 17:26, dice: dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Siria mandó diciendo: llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país.
Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación, como desconocía, dice, cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y ahí empieza una serie de nombres de dioses que se hicieron ellos porque vieron a los samaritanos que ellos ponían dioses en los altares. Pero esto no venía de Dios, esto no estaba en la ley de Dios. Ellos lo aprendieron porque los samaritanos, desconociendo la ley de Dios, empezaron ellos a meter ídolos, a meter imágenes, a meter cosas, a meter dioses dentro de los altares, dentro de los templos. Y todo esto pues venían y dejaban de temer a Dios, no tenían temor. Y entonces hicieron todas estas cosas. Pero cuando la luz del Evangelio llega a la vida, cuando las vidas conocen la ley de Dios, entonces saben de que no hay otro Dios que pueda ser merecedor de alabanza como el Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Jesucristo. Él es el único que debe ser exaltado y bendecido por cada uno de nosotros. Entonces queremos hacer una oración por usted que está sin Cristo en su corazón, que lo reciba esta tarde, que lo pueda tener en su corazón. Dígale al Señor en esta tarde: Padre, yo vengo delante de ti a pedirte perdón por mis pecados, perdón por mi maldad. Yo necesito encontrar mi salvación y yo sé que está solo en ti, Señor. Ayúdame en esta tarde, dame tu perdón, Señor. Yo me arrepiento de mi maldad, de mi pecado. Ven a mi vida, Señor, y haz, Señor, lo que tú desees hacer en mi corazón. Yo te recibo esta tarde como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, le invitamos a que se congregue en una iglesia donde se predique del Señor, donde tenga estas características. Y vamos a seguir hablando de estas características que son muchas las que tiene la iglesia verdadera, la iglesia genuina. Si quiere ser pastoreado por nuestras vidas, por el Señor, estamos aquí en Colonia La Quinta y Colonia Trinidad. Va a ser un privilegio tenerle. Mañana domingo tenemos culto a las 4 de la tarde. Esperamos que usted esté aquí para seguirse gozando con nosotros. En el nombre de Jesús le damos gracias que puso atención. Gracias por todos los que estuvieron ahí. Saludes a cada uno de ustedes y el Señor nos los bendiga.